justo seguimos nosotros en Puntos de Vista, jornada de viernes, ya le adelantábamos algo que íbamos a hablar del caso Santiago Leguizamón, porque el Estado paraguayo fue condenado por este caso y vamos a hablar de algunos detalles de qué significa esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. Así que en un ratito ya nos metemos en ese tema para hablarlo a profundidad. Una fecha muy importante fue el asesinato de Santiago Leguizamón y marca un hito dentro de lo que es incluso la lucha por la libertad de expresión en nuestro país. Así que en particular a nuestro gremio también nos toca muy de cerca esto que está pasando en el caso de Leguizamón, Fernanda. Exactamente. Queremos saludar y entrar ya de lleno con todo lo que tiene que ver con la sentencia aquí a Dante Leguizamón. Él es hijo de Santiago, pero también secretario ejecutivo de CODEUPI. Santiago, Dante, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, muy bien, digamos, bastante satisfechos por la sentencia de hoy, ¿verdad? Después de muchísimo tiempo, o sea, si partimos de base como el día del asesinato de Santiago, estamos hablando del 91, de alguna manera se puede encontrar un cierre con esto ya en el aspecto, digamos, familiar. Sí, son 31 años después del asesinato, son 15 años de proceso internacional, digamos, porque la causa se presenta en el 2007. Realmente sí se podríamos considerar como un cierre o un hito, por decirlo de alguna manera, de justicia para Santiago. Bueno, para nosotros también es importante eso, es muy importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya detectado y haya reconocido y haya condenado al Estado por las violaciones de derechos humanos que ocurrieron, que tienen que ver con la vida de Santiago, con la no protección de un periodista, la libertad de expresión y también los derechos relacionados a la justicia, ¿verdad? La impunidad también de este caso. Totalmente. Pero tenemos el momento, ¿verdad?, de la sentencia para compartir con ustedes, para poner un poco en contexto esto que estamos hablando hoy y que termina condenando a nuestro Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró la responsabilidad internacional de Paraguay por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos en perjuicio del señor Santiago Leguizamón Sabán y de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos en perjuicio de Ana María Margarita Morra y de Raquel, Dante, Sebastián y Fernando Leguizamón Morra, esposa, hija e hijos de Santiago Leguizamón Sabán, respectivamente. En este caso, el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Valoró que implicó la renuncia del Estado a la limitación temporal al ejercicio de la competencia de la Corte y al reconocimiento en el proceso ante la jurisdicción interamericana de la calidad de víctima del señor Leguizamón Sabán. Bueno, ahí está la sentencia. ¿Qué significa esto rápidamente, si podemos decir, a nivel de lo que es la sentencia en sí? Rápidamente significa que los hechos en general se consideró que el Estado no tomó las medidas necesarias para cumplir con los derechos humanos, tanto de Santiago como de la familia, digamos, ¿verdad? O sea, no lo protegió a Santiago, no facilitó o protegió la libertad de expresión y tampoco logró la justicia ni protegió a la familia posterior al asesinato. Hay que recordar que previo al asesinato ya se rumoreaba que lo podían matar. Sí, no, justamente eso forma parte del expediente internacional. Santiago tenía denuncia y eso estaba en conocimiento de las autoridades nacionales y no hicieron efectivamente nada para protegerlo. ¿Hay ningún tipo de protección para la familia, para él? Anterior al asesinato, ningún tipo de protección. Igual podríamos hablar de una dificultad con relación a la protección, que te proteja la policía, que respondía al mismo gobierno, que estaba vinculado, porque Fat de Amil y Andrés Rodríguez son compadres, digamos. Entonces era muy difícil aceptar en ese momento. Igual de todos modos no hubo una iniciativa del Estado para proteger a Santiago en ese sentido. Queremos recordar también un poco esa parte de los vínculos que trascienden, pero estamos viendo de fondo con los televidentes y también con nuestra compañera Araceli todo lo que tiene que ver con este monumento que sin duda también es parte bastante importante del barrio Sajonia, con todo lo que representa a Santiago Leguizamón. Y se convirtió en el hito también del lugar de protestas de los gremios de periodistas. Y está Araceli, nuestra compañera, ahí para hablar también sobre esto y recordar este importante lugar. Araceli, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Diego, Fernanda, Dante y también a toda la teleaudiencia. Es así como ustedes lo mencionan, compañeros, de hecho que cada periodista se suma el 26 de abril a la visita correspondiente a este monolito instalado en homenaje a Santiago Leguizamón, el padre de Dante, que nos acompaña el día de hoy en Puntos de Vista. Y creo que este monolito expresa lo que significa Santiago Leguizamón para cada colega, para cada persona que trabaja en esta profesión. Prefiero la muerte física a la muerte ética. Esa fue una de las últimas entrevistas que realizaba Santiago Leguizamón y esa frase quedó instalada y es parte de la historia de nuestro país. También este monolito que representa mucho y que está bien enfrente del canal de SNT, de C9N, y que es visitado a diario y por supuesto cada 26 de abril. Y hay que destacar un poco la imagen de Santiago específicamente para recordar lo que ocurrió un 26 de abril de 1991, coincidentemente en el que se celebra también en Paraguay el Día del Periodista. Y bueno, cabe destacar brevemente el crimen que ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, donde fue atacado Santiago mortalmente cuando salía de la sede de Radio en Burucuyá, de la que era propietario, y en donde él se dirigía para reunirse con colegas y compartir un almuerzo y celebrar su día, y fue asesinado. Y es importante poder recordarlo en este monolito que es conocido a nivel país. Les comento de que muchos periodistas que vienen de distintos puntos del Paraguay, tanto como del interior, la zona sur, la zona norte, vienen y lo visitan para poder homenajearlo y de esa manera también recordarlo a Santiago. Y por ende es muy importante que hoy, en esta fecha tan importante, en donde se dio esta decisión a nivel mundial, fue conocida esta decisión por parte de la Corte, bueno, poder visitar nuevamente este monolito y recordar lo que realmente significa esa fecha tan importante para nuestro país, para la historia, por supuesto para todos nosotros los periodistas. Gracias, Araceli. Importante recordar, claro que sí, de una fecha que ya era de hecho el Día del Periodista en nuestro país, pero que hasta hoy en día a veces genera como una confusión. Sí, la gente a lo mejor ya toma como el asesinato de Santiago como la marca porque es un día importantísimo ahora en cuanto a lo que ha sido la sentencia que se obtuvo hoy. ¿A qué condena esta sentencia de Paraguay, Dante? Estamos hablando con Dante Leguizamón. Sí, la condena y las medidas tienen como tres patas, podríamos decir. Una pata importante relacionada a las medidas de no impunidad. Si bien se cierra, podríamos decir, la posibilidad de continuar con un proceso penal, se abre un grupo de trabajo y de investigación, y no solo en el caso de Santiago, sino en el caso de los 18 periodistas asesinados. Bueno, 18 eran en el momento de que se realizó la audiencia, ahora ya son 19 más Santiago, pero obliga a que ese grupo investigue sobre esos hechos para aportar y para impulsar los procesos penales que están abiertos. También ordena otro tipo de medidas de no repetición. Por ejemplo, ordena el asignación presupuestaria para la Mesa de Seguridad de Periodistas, ordena también que el Estado impulse y promulgue finalmente la ley de protección de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, que esas son las medidas, digamos, grandes de no impunidad y no repetición. Y después un grupo de medidas relacionadas a medidas de reparación integral, que tiene que ver con el restablecimiento del premio Santiago Leguizamón, que se entregó entre el 2009 y el 2011 aproximadamente en el país, que tiene que ver también con declarar el monumento de Sajonia y el de Pedro Juan como monumentos de memoria histórica, y que la Secretaría Nacional de Cultura se haga cargo, digamos, del cuidado y del monumento. Tiene también que ver con una base de datos, un listado de todas las calles y todos los monumentos, porque en el país hay un montón de calles con el nombre de Santiago Leguizamón, hay escuelas, no necesariamente conocemos todas, en distintas municipalidades han tenido esa iniciativa, y además tiene el acto público de disculpas, un acto público en el cual el Estado debería pedir disculpas a la familia y también a la sociedad paraguaya
por no haber tomado las acciones pertinentes para primero evitar el asesinato y después lograr la justicia. Y finalmente también una serie de medidas de indemnización para la familia y el pago de costas también para las organizaciones que impulsaron el proceso. En todo esto, todo lo que tiene que hacer el Estado paraguayo, entre ellos el impulsar esa ley de protección de periodistas, ¿qué pasa si el Estado no cumple con lo dispuesto en este caso por la Corte? Sí, ahí hay una cuestión que yo decía, se cierra una parte del proceso con la sentencia, pero empieza otra parte que es el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? O sea, nosotros ya desde la CODEUPI, independientemente del caso de Leguizamón, estábamos trabajando, por ejemplo, muy fuertemente en la ley de seguridad de periodistas y personas defensoras. De hecho, que estamos afinando un borrador para presentar el primer trimestre del año en concordancia y con un trabajo muy arduo con la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil como FAPI, el Consultorio Jurídico Feminista y otras organizaciones que estaban trabajando muy de cerca ese proceso. Pero esa es parte del desafío de como sociedad civil, seguir impulsando que se cumpla efectivamente. ¿Qué pasa si no se cumple? Las sentencias no tienen en nuestro país una fuerza obligatoria directa, pero no cumplir con sentencias internacionales te puede ir cerrando puertas de participación en distintos espacios internacionales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que Paraguay tuvo condenas de la Corte. Paraguay tiene 3 condenas al menos de pueblos indígenas, pero al menos tiene 5 o 6 más. El Panchito López, tiene el caso de Agustín Goiburú, de los hermanos Ramírez Mancuello. O sea, hay muchos, Paraguay tiene muchos casos que va cumpliendo, digamos, en una medida bastante insatisfactoria, me animaría a decir, ¿verdad? Pero en este caso Paraguay, el Estado reconoce sus errores, digamos. En este caso el Paraguay reconoció sus errores. Igual en los otros casos la sentencia de por sí también tiene el mismo peso, pero también es un proceso hacer cumplir la sentencia, ¿verdad? Pero lo que quería mencionar es que no cumplir las sentencias internacionales, ya sean del sistema interamericano o del sistema internacional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, de alguna manera te va cerrando puertas en la participación internacional en temas de derechos humanos y también en otros temas. Hay algunos organismos multilaterales, inclusive de financiamiento y proyectos que si el país tiene una deuda muy importante en temas de derechos humanos, frenan financiamientos o restringen financiamiento en la necesidad de que se respeten tales o se cumplan con distintas sentencias, ¿verdad? Esos son los mecanismos que existen, no hay un mecanismo diferente de obligación, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero mencionar que hoy estuvimos conversando con el Procurador General de la Nación y también con asesores jurídicos de la Presidencia, y hay muy buena predisposición para llevar adelante estos procesos. Es importante para el ejercicio del periodismo en general, este caso que realmente puede ser significativo en cuanto a mayor protección y reconocimiento también del trabajo, sobre todo la gente que trabaja en el interior, ¿verdad? Con a veces condiciones muy difíciles. Totalmente. Y de hecho que aparte de esta buena predisposición hoy del Ejecutivo en la posibilidad de avanzar, hemos tenido muy buen trabajo que venimos desarrollando con la Comisión de Derechos Humanos del Senado actualmente en la línea de la Ley de Seguridad para Periodistas y Defensores. Bueno, impulsada un poco, lastimosamente, por el asesinato de Humberto Coronel, que ocurrió hace solo unos meses, ¿verdad? Que tiene también una desprotección del Estado después de haber recibido amenazas. Totalmente. O sea, el caso de Humberto Coronel es un caso de un periodista amenazado que hizo la denuncia y al que no se le brindó la seguridad. Si bien se dice él rechazó la seguridad, esa no es, en los términos de protección de periodistas, en los términos de protección a la libertad de expresión, es insuficiente una respuesta en ese sentido. Él estaba amenazado en la ciudad más peligrosa del país, porque Pedro Juan tiene los niveles, y Amambay tiene niveles y índices de homicidio altísimamente superiores a otros sectores del país, y donde 8 de los 20 periodistas fueron asesinados. O sea, era una zona bastante conflictiva. Para tomar en serio cualquier situación. Hoy, una situación, no ahora con lo de Humberto Coronel, sino una situación que hace rato tendría que haberse tomado en serio en Paraguay, digamos, ¿verdad? Dante, respecto a esto y lo que mencionábamos antes de interrumpirlo también a usted, recordar un poquito cuál es el trasfondo y por qué se culpa al Estado paraguayo, porque hay conexiones que vos mencionabas
con Fat Yamil en aquel momento y que de repente por ahí con toda la vorágine de la información a la ciudadanía misma se le escapa, conoce la figura de Santiago Leguizamón, recuerda el caso en sí, pero no ese entretelón que incluso vincula al Ejecutivo mismo. Santiago desde un primer momento en la radio molestó bastante a los poderes fácticos de la zona, que fueron siempre y que están instalados hoy más que nunca los poderes mafiosos. Específicamente hay dos circunstancias en las que nosotros creemos que son fundamentales a la hora de decidir el asesinato de Santiago por parte de la mafia. Una es la presencia de Rodríguez en febrero del 91, donde Santiago, a partir del trabajo, pero en realidad fueron las organizaciones campesinas, hicieron una gran manifestación en Pedro Juan, impidiendo el tránsito, o dificultando al menos el tránsito del presidente, en ese momento presidente de la República, y eso fue atribuido, entre comillas, directamente a un trabajo de Santiago por parte de algunas personas, y la información que tenemos es que él mismo dijo, con este muchacho tenemos que hacer algo, porque lo está jorobando, digamos, ¿verdad? Ese es uno de los puntos en febrero del 91. Y en marzo del 91 sale una serie de publicaciones en el diario Noticias, hoy extinto, en el diario Noticias sobre cómo se manejaba la mafia en Pedro Juan Caballero y específicamente el negocio más importante, que era la triangulación de soja. Entraba soja plantada en el Brasil y salía como soja paraguaya. Uno iba a Pedro Juan y a 200 metros de la frontera veía unos silos enormes, digamos, y no había ni una sola plantación de soja en el departamento de Amambay, digamos, ¿verdad? Y había una cámara paraguaya de la soja que estaba integrada por Fat Yamil, Fernando Mendonca y otras personas. Y bueno, Fernando Mendonca también amenazó públicamente en su momento que iba a hacer algo en contra de Santiago. Después de esa publicación que salió aproximadamente entre el 21 de marzo y el 26, como 4 semanarios, digamos, en ese momento eran semanarios regionales, que Santiago era el corresponsal. El 26 de marzo se corta esa publicación. En esa fecha Santiago recibe información súper concreta y súper fehaciente de que lo iban a matar y lo matan al mes siguiente, digamos. Más allá de todo este tema que es interesante y que hay que continuar hablando, a nivel familiar, ¿cómo se vivió todo esto? Desde lo que habrá sido para la mamá de ustedes, el temor seguramente por ustedes también. ¿Tenías algún recuerdo? Tenías 13 años vos cuando lo asesinaron a tu papá, pero ¿qué recuerdo tenías de aquellas horas, de aquellos días? Sí, bueno, nosotros realmente éramos chicos, digamos, éramos chicos de 13 años, en esa época bastante desconectados sobre lo que ocurría. Santiago también tenía una radio a 600, 700 kilómetros, no estábamos en el cotidiano. Sí habían algunas cosas que nos llamaban la atención, digamos, de repente íbamos a la radio y había un ropero enfrente a la ventana. Y le decía, papá, ¿por qué pones eso? No, lo que pasa es que me entra mucho fresco a la noche, digamos. O tenía un guardia con un arma, digamos. ¿Y para qué tiene un arma? No, y es por las dudas, hermano, no se preocupen ustedes. No era inconsciente, más o menos. No dimensionábamos sobre todo, ni siquiera, no dimensionábamos siquiera el trabajo de Santiago, no solo la peligrosidad. Recuerdo que en los últimos viajes nos íbamos en el auto y ya nos íbamos a hacer algún tipo más de investigación más compleja. Nos tirábamos en el plan del auto y mi papá y su secretario sacaban fotos de aserraderos, del rollo-tráfico, digamos. Y en algunos casos entrábamos a los aserraderos y nos hacía parar enfrente Nosotros teníamos 9, 10, 12 años, nos parábamos al lado de los árboles para que él pueda tener una referencia de la dimensión de los árboles que estaban echando en ese momento, ¿verdad? Muchas de esas cosas desaparecieron de la radio porque hay un vínculo directo entre Fat Yamil y Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, la caballería, el director de la caballería, Lino César Oviedo y otra gente que allanaron, entre comillas, entraron de manera ilegal a la radio y borraron toda la información. Nosotros tenemos solamente 2 grabaciones con la voz de Santiago y Santiago hacía
todas las grabaciones de todos sus spots era su voz, digamos. Una de las famosas charlas con Humberto la advierte, ¿verdad? Esa también aparte, pero de la radio específicamente tenemos solamente la grabación de la apertura y el cierre de la radio, porque la radio empezaba a las 5 y terminaba a las 9 o 10 de la noche. Es decir, ¿verdad? mancillaron absolutamente todo lo que tiene que ver también con recuerdos familiares, algo También hay un montón de cosas que nosotros no encontramos y hay un montón de investigaciones y cuestiones que tenían en la radio. Pendientes. Por ejemplo, la famosa foto que también fue confirmada por un amigo de Santiago. Hay dos fotografías. Una la fotografía que es conocida, que está Fat Yamil con Andrés Rodríguez, y en el fondo hay un general también que ahora no recuerdo el nombre, por eso es la relación son compadres ellos, ¿verdad? Y había otra foto en la que se habla que estaba Fat Yamil, Andrés Rodríguez, Pablo Escobar Gaviria y una cuarta persona que aparentemente era un infiltrado de la DEA. Pablo Escobar Gaviria, Andrés Rodríguez y Fat Yamil todos compartían el fanatismo, podríamos decir, por las carreras, por el hipismo y por las carreras de caballo, digamos. Tenían como muchas coincidencias, pero esa foto desapareció, esa foto estaba en la radio. Esa foto confirman testigos, amigos de Santiago, que existía, pero esa foto desapareció. Gracias por estar con nosotros en esta noche y seguiremos hablando del tema porque es demasiado importante. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cerramos así por ahora el caso Leguizamón con esta condena de la cual seguiremos hablando. Pero les decíamos al arranque del programa, hoy un día en el que también obviamente tenemos información sobre las elecciones.